Cuando la esperanza parecía haberse ido, nadie se levanta una mañana pensando que ese día será el más difícil de su vida. El sol salió como siempre, pero en el corazón de aquel hombre algo no amaneció. Caminaba entre la gente con una sonrisa prestada, mientras por dentro cargaba preguntas que nadie veía. Había orado, había esperado, había creído. Y aún así, el silencio parecía la única respuesta. Esa noche se sentó solo, con la fe temblando entre las manos como una vela a punto de apagarse. Miró al cielo y susurró: Dios, si aún estás ahí, dame una señal. No pidió milagros, no pidió riquezas, solo pidió fuerzas para seguir creyendo un día más. Entonces ocurrió algo que parecía pequeño, casi insignificante, pero que cambiaría el rumbo de su historia para siempre, porque la fe no siempre llega como un trueno. A veces llega como un susurro que solo el corazón cansado puede escuchar. Y justo cuando pensó que nada iba a pasar, algo empezó a moverse en lo invisible. Y ahí comenzó el verdadero viaje. El susurro que no venía del ruido, el silencio de la habitación no se rompió con voces ni luces del cielo. No hubo señales espectaculares. Solo paz, una paz extraña, profunda, como si alguien hubiese puesto su mano sobre un corazón cansado y le hubiera dicho: tranquilo, no estás solo. El hombre respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el peso en su pecho se aflojó un poco. No entendía por qué, pero ya no se sentía abandonado. Recordó una verdad que había escuchado de niño: Dios no llega tarde, llega justo cuando ya no podemos más. Se levantó lentamente y miró su reflejo en el espejo. No vio a un vencedor, vio a alguien herido, pero aún de pie. Y fue ahí cuando comprendió algo poderoso. La esperanza no siempre cambia las circunstancias, primero cambia el corazón. Sin embargo, afuera lo esperaba el mismo mundo, los mismos problemas, las mismas luchas. La pregunta no era si la tormenta había terminado, sino si ahora tendría la fe suficiente para salir y enfrentarla. Y al abrir la puerta, algo inesperado lo estaba esperando, algo que pondría a prueba ese nuevo hilo de esperanza. Cuando la fe es puesta a prueba, el aire afuera era distinto, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque él ya no era el mismo. Caminó unas cuadras sin rumbo fijo, dejando que sus pensamientos se acomodaran, pero la calma duró poco. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje corto, frío, directo. Malas noticias. Su corazón volvió a latir con fuerza, como si la esperanza recién nacida estuviera a punto de quebrarse. Y la pregunta regresó, más dura que antes: ¿de qué sirve creer si todo sigue igual? Se detuvo, cerró los ojos, y por un instante pensó en rendirse, pero recordó aquel susurro. No prometía ausencia de dolor, prometía presencia en medio del dolor. La fe no le quitó el problema, le dio algo más difícil: valor para no huir. Siguió caminando, aunque no entendía el plan, porque la esperanza verdadera no necesita explicaciones, necesita pasos. Y cada paso que daba, aunque tembloroso, lo estaba llevando a un encuentro que jamás imaginó. Un encuentro que respondería a la oración que hizo la noche anterior, pero no de la forma que esperaba. La respuesta que no parecía respuesta del encuentro no fue con un ángel. No hubo voces del cielo. Fue con alguien común, demasiado común para ser una señal. Un anciano estaba sentado en la banca de un parque mirando al vacío. Sus manos temblaban levemente, pero sus ojos estaban llenos de una paz que no encajaba con su historia. Cuando el hombre pasó frente a él, el anciano habló sin levantar la voz. A veces Dios responde, aunque no lo reconozcamos. Aquella frase lo detuvo en seco. No conocía a ese hombre, no sabía nada de su vida. Y aún así, parecía hablarle directo al alma. Se sentó a su lado sin saber por qué. El anciano sonrió y continuó. La esperanza no grita, camina despacio, pero nunca se va. Esas palabras no resolvieron sus problemas, pero encendieron algo más profundo: sentido. Comprendió que quizás la señal que pidió no era para cambiar su situación, sino para recordarle quién lo sostenía. Cuando se levantó para irse, quiso agradecerle, pero al girar, la banca estaba vacía, y el parque de pronto se sintió sagrado, porque algunas respuestas llegan envueltas en misterio, y desaparecen justo cuando más las necesitamos recordar. Y con el corazón latiendo fuerte, supo que el siguiente paso no sería fácil. La fe lo estaba llevando a un lugar incómodo, donde tendría que decidir si confiar de verdad. El momento de elegir, se quedó de pie unos segundos mirando la banca vacía. No sabía si lo que había vivido fue real, o si la fe estaba empezando a hablarle de formas nuevas. Pero algo era seguro: ya no podía seguir igual. El problema seguía ahí, el miedo también.
Pero ahora había una pregunta distinta, más profunda. ¿Voy a vivir reaccionando a lo que pasa o confiando en aquel que camina conmigo? Elegir fe no significaba no tener miedo, significaba avanzar a pesar de él. Dio media vuelta y tomó un camino que llevaba tiempo evitando. Un lugar que representaba dolor, recuerdos y promesas rotas. Justo ahí, donde siempre escapaba. Cada paso pesaba, cada recuerdo dolía, pero también con cada paso la esperanza se hacía más firme, porque la fe diaria no se construye con grandes milagros, sino con pequeñas decisiones tomadas cuando nadie mira. Al llegar se detuvo frente a la puerta. Su mano temblaba al levantarla. Si entraba, nada volvería a ser igual. Si se iba, todo seguiría igual. Y justo antes de tocar la puerta, escuchó una frase resonar en su interior. No temas, yo voy delante de ti. Y entonces decidió entrar. Donde la fe se vuelve real al cruzar la puerta, el pasado lo golpeó sin pedir permiso. Olores, voces, recuerdos. Todo volvió de golpe. Ese lugar guardaba las heridas que nunca quiso sanar. Respiró hondo. Por un momento pensó que había cometido un error. Ahí estaban las preguntas sin respuesta. Las promesas que parecían rotas. Las oraciones que creyó ignoradas. Pero entonces entendió algo. Dios no lo había llevado ahí para herirlo, sino para restaurarlo. La fe dejó de ser una idea bonita y se convirtió en una decisión incómoda. No había aplausos, no había señales visibles, solo un corazón dispuesto a no huir más. Se sentó en silencio, y por primera vez no habló, escuchó. Y en ese silencio la esperanza volvió a levantarse, suave pero firme, diciendo, estoy aquí, incluso en los lugares que más duelen. Las lágrimas cayeron, no de derrota, sino de liberación, porque cuando la fe se vive de verdad, primero rompe por dentro, para luego reconstruir mejor. Y justo cuando pensó que ese momento quedaría solo entre él y Dios, alguien más entró por esa misma puerta, y esa presencia cambiaría todo. El reflejo que no quería ver la puerta se cerró lentamente detrás de aquella persona. Sus pasos eran conocidos, demasiado conocidos. El hombre levantó la mirada y el corazón le dio un vuelco. No esperaba verla ahí, no ahora, no después de tanto. Era alguien de su pasado, alguien que representaba dolor, palabras no dichas y heridas abiertas. Alguien a quien había evitado tanto como ese lugar. El silencio se volvió pesado. No hacían falta reproches. Todo estaba escrito en las miradas. Comprendió entonces una verdad dura. A veces Dios usa a las personas que más nos dolieron para mostrarnos lo que aún necesitamos sanar. La fe le había dado valor para entrar al lugar, pero ahora necesitaba algo más grande: perdonar. El orgullo gritaba, el recuerdo dolía, pero la esperanza susurraba: si sueltas, sanarás. Ese momento no era casualidad, era una invitación. Perdonar no cambiaba el pasado, pero podía liberar el futuro. Y con la voz temblando, dijo algo que llevaba años guardando, algo que nunca pensó que saldría de sus labios. Y justo cuando terminó de hablar, la otra persona respondió de una manera que no esperaba. Una respuesta que lo dejaría sin palabras y abriría una herida, para finalmente cerrarla. Cuando el perdón rompe las cadenas, la respuesta no fue inmediata. La otra persona bajó la mirada, respiró hondo, y las lágrimas hablaron antes que las palabras. Yo también he cargado con esto, dijo al fin. Nunca supe cómo arreglarlo. Ese instante quebró años de silencio. No hubo excusas, no hubo defensas, solo verdad. El hombre sintió algo extraño. El dolor seguía ahí, pero ya no tenía el mismo poder, porque el perdón no borra la herida, le quita el control. Ambos comprendieron que Dios había estado obrando mucho antes de ese encuentro, en los tiempos de espera, en las noches de oración, en los silencios. La fe no los había traído para revivir el pasado, sino para cerrarlo. Cuando se levantaron, algo había cambiado. No todo estaba resuelto, pero el peso ya no era el mismo. La esperanza diaria se construye así, un acto de obediencia hoy, aunque duela, aunque no se entienda. Y al salir de ese lugar, el aire volvió a sentirse distinto, más liviano, más libre. Pero la historia no había terminado, porque cuando sanamos por dentro, la fe nos llama a mirar hacia adelante, y lo que vendría ahora pondría a prueba no su pasado, sino su propósito. Sanado para algo más grande, caminó sin prisa, como quien no necesita huir de sus pensamientos. El pasado ya no lo perseguía, ahora lo impulsaba. Entendió que Dios no sana solo para que estemos bien, sana